Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del Internet, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan de Puerto Rico y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Un abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Estoy con el cuello virado. Con el cuello virado. Literalmente. Ajá. Pues eso, no sé, el cuello virado está difícil. Aquí hay, como el país. Si tratas de mirarme desde allá. No hay en muerto Australia. ahí. ¿Cómo es? Se le viró el cuello en Australia, pero es por culpa del país. Del país, exactamente. Bueno, y ya que está hablando Rafa Acevedo, vamos a comenzar a hablar del tema que hemos dedicado para hoy, y es precisamente la relación entre arte y política, creatividad y expresión en tiempos de resistencia y violencia. Nelson me había comentado antes del programa, me dijo, bueno, eso es siempre, definitivamente, pero tal vez en estos días lo vemos de una manera mucho más clara o violenta o sin filtro. Y sería bueno reflexionar sobre esto. Parte del título también era un poco lo siguiente: de la mesa negra a la bandera negra, entre otras expresiones. Cómo empezar a reflexionar sobre lo que se percibe en la calle y las diferentes, pues sí, otra vez expresiones de arte. Y para ello tenemos un panel de lujo, vamos a llamarle panel. Y con nosotros, pues, entonces está Nelson Rivera, no hay que presentarlo, pero habría que decir una pequeña introducción: dramaturgo, músico, profesor universitario sobre arte, precisamente la relación entre arte y política. Su clase, su curso es un clásico ya por muchas generaciones en la universidad. No es que Nelson sea un viejo, sino que su clase es un clásico. Sí. Rafa Acevedo, quien es autoproclamado director, comandante, presidente del Partido Anarquista. Me nombró Adal Maldonado. Ok. No es autonombrado. Ok. Además de escritor conocido y también profesor universitario. Y tenemos a Bernard Tort, filósofo y performero muy conocido y también profesor en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, en el programa de género, ¿verdad? Estudios de la mujer y género. Bienvenidos a los tres, un abrazo gigante, qué bueno que están aquí y estamos bien contentos de tenerles. Rafa, Nelson, Bernat, tal vez empecemos. ¿Cómo empezar? Yo solamente quiero decir lo siguiente: en el día de hoy y digamos desde anoche, ha habido una lluvia, una catarata de comentarios en las redes sociales sobre disputas acerca de una bandera que aparece pintada de negro. No es una bandera cualquiera, es una bandera que lleva bastante tiempo en el viejo San Juan, donde turistas se toman fotos y demás. Me parece que es la entrada del taller de un artista reconocido, no sé si es Nick Quijano, de quién es ese taller. Da igual, la cosa es que aparece esta bandera pintada de negro y ha habido un alboroto. Y entonces, pues obviamente uno tiene que reflexionar al respecto por qué es que aparecen este tipo de reacciones. Pero más allá de eso, también han habido eventos muy interesantes que se han grabado y ya corren por ahí desde diferentes encuadres, como es la Cena Negra,
y Rafa es uno aquí de los que organizó ese evento, o ese performance, o esa intervención. Habría que ver cómo hablamos de ello. En fin, nos parece que es un buen momento para reflexionar entre arte y política y estas expresiones que se dan como resistencia en un momento que definitivamente es violento desde cualquier perspectiva que la miremos. ¿Cómo empezar a hablar de esto? Yo tiro así la pregunta general para que el que quiera empezar, pues empiece. No se tienen que pelear para hablar primero. No, yo pienso que quizás el primero que debería hablar es Bernard, que es filósofo, porque para una reflexión sobre... Le tiraste la bola. No, una reflexión sobre la reflexión, porque me parece que la discusión sobre la bandera negra es bastante llana. Y yo no culpo de eso a las personas que han reaccionado, lo culpo de esa llaneza, sobre todo a la prensa, que busca algún tipo de discusión banal sobre cualquier cosa. Entonces es como una falta de respeto haber pintado la bandera de negro, como si, bueno, tú no viste el contexto en el que se hace, no viste quién lo hizo, averiguaste quién lo hizo, por qué lo hizo. Esas cosas ni siquiera hay que hacerlas con el arte, pero por lo menos como un trabajo periodístico. Yo no entiendo la laraca, yo no entiendo está todo el mundo patidifuso, todo el mundo, no, la prensa nuevamente, porque lo que leo, por ejemplo, en las redes sociales son buenas reflexiones sobre el asunto, contextualizándolo, viéndolo como una cuestión, una metáfora de la muerte del Estado Libre Asociado, una metáfora de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, que es bastante obvio y sencillo. No veo cuál es el... Claro, también están los memes, que a mí me gustan mucho porque son reflexiones humorísticas, pero a la misma vez muy serias sobre la situación. Entonces este era el lugar de los selfies, le quitaste el lugar de los selfies a una gente y ahora están muy molestos, ¿no? Es como una especie siempre de caricaturización de la situación. La cena negra pues iba por la misma vía, ¿no? Es una cuestión luctuosa, pero a la misma vez hay humor en el asunto y mucha libertad para que los artistas, los performeros y los que leían poesía, pues tuviesen libertad de acción. Pero hubo un entierro de Lela en Atillo, me parece, en una playa, y en diferentes lugares de Puerto Rico han habido cosas muy, muy similares, porque es lo más obvio. Además es una metáfora continua en Puerto Rico desde Salas y Quiroga en el siglo XIX, que Tapia menciona, ¿no? Que es el que habla de que Puerto Rico es un cadáver insepulto, ¿no? Estoy parafraseando. De una sociedad que no se ha constituido todavía. Pues es una metáfora que lleva más de un siglo por ahí dando vueltas y que uno la recupera desde una perspectiva quizás cínica clásica, ¿verdad? No cínica en el mal sentido de la palabra. Cínico Rosselló, ¿verdad? En ese sentido. Y Diógenes también, pero en el buen sentido. Pero nada, yo quisiera que Pues sí, ya que me pasa la bola, Rafa, yo creo que hay varios, como bien dice Rafa, hay un contexto para entender este tipo de gesto antes de reaccionar. Yo creo que así, a grandes rasgos, hay dos grandes preguntas. Número uno, ¿cuál es la relación del arte con la política? Y ¿cuál es la naturaleza del arte público per se? Porque ahí hay dos asuntos. O sea, no solo es el rol que cumplen los artistas en la sociedad en plantear asuntos de índole política en un determinado momento, sino que también hay una particularidad, que esta intervención fue en un mural público que está al aire libre y que obviamente hay que entender esa relación de una manera distinta a cómo leeríamos una intervención, por ejemplo, yo entrar a un museo y pintar encima de un cuadro. Con lo que no tengo ningún problema tampoco, pero habría que distinguirlo distinguir eso de lo que está pasando. Pues, con relación a la relación del arte con la sociedad, se puede decir mucho, pero a mí en particular, en tiempos como los que estamos viviendo, que coincide la crisis en Puerto Rico con una crisis de un vocabulario de la izquierda que viene ya hace 20 años arrastrándose. Y de alguna manera, allí donde teóricamente han faltado las herramientas para de alguna manera coagular un movimiento, una militancia organizada a largo plazo, que yo creo que es lo que murió en 1989 con la caída del bloque soviético. O sea, muere
la posibilidad ¿verdad? Al morir el Estado que representaba el socialismo real y todas las críticas que hubo, muere, digamos, un cierto tipo de estrategia de un socialismo de Estado, y no hemos podido recuperarnos desde entonces. Y lo que yo veo en estos momentos es que el arte precisamente es aquello a lo que se recurre cuando todavía no tenemos palabras para decir lo que queremos decir. El arte es de alguna manera, o digamos el artista, y no quiero privilegiar al artista como un ser superdotado, etcétera, etcétera. El artista es aquella persona con la sensibilidad para entrarle a su relación con el mundo de una manera no típica, de una manera no codificada según ¿verdad? Estructuras lingüísticas, etcétera. Pensando ahí, bueno, que está Nelson, lo dejo ahí y le toca al dinosaurio. Siguiendo esa misma idea de Bernat, hace unas semanas atrás recuerdo que Rafa comentó que en este momento de crisis hacía falta escribir más poesía, publicar más libros, hacer más arte, qué sé yo. Y yo decía, no, ya eso lo hemos hecho, llevamos varios siglos haciendo eso. Como te dije hace un momento también a ti, Juanqui, siempre hemos estado haciendo arte sobre la crisis y sobre los problemas y todo eso. Yo siento, en este momento yo me siento bien incómodo, porque yo no quiero hacer más arte, yo lo que quiero es tomar el edificio. Y para que el FBI chilee, ¿verdad? Es una metáfora. Yo siento que es el momento de ese tipo de acción, porque ya lo otro lo hemos hecho todo el tiempo. Y hasta he llegado un momento en que he sentido que estamos haciendo arte por no enfrentar el verdadero problema que tenemos al frente, porque como dijo ahora mismo Bernat, como no hemos podido apalabrar eso, no hemos podido tomar una acción, pues en lo que estamos ensayando y practicando a través del arte, pero ya yo me siento incómodo con el asunto. Yo difiero diametralmente de lo que está diciendo eso. Yo creo que no hay momento alguno en el que uno deba dejar de hacer arte. De hecho, yo creo que uno a veces hace arte sin darse cuenta que está haciendo arte. Depende de quién esté mirando, ¿verdad? El performance que estés haciendo, hablando de performance en un sentido muy amplio, ¿verdad? Y yo pienso que precisamente porque hay cosas que no hemos dicho bien es que tenemos que seguir haciendo arte y tenemos que seguir apalabrando, porque me parece que hay conceptos que hay que manejar y hay que desconstruirlos y volverlos a construir porque algo tenemos que decir, algo tenemos que planificar, algo tenemos que construir a través de la palabra. Por supuesto, los actos también son lenguaje. Yo pienso que lo que está pasando frente al Tribunal Federal en la calle Chardón, aun cuando no se intente hacerlo o no sea ese el propósito, eso es un performance. A mí me parece eso, que yo lo puedo leer como si fuese arte. No veo por qué el arte no puede hacer tomar el edificio. Yo no estoy diciendo ¿cómo se llamaba aquel hombre que hacía esos secuestros de aviones por ahí que iba yo. Ahora Carlos Irizarry. Precisamente. Pero fíjate, yo no estoy diciendo que dejemos de hacer arte. Claro, yo pero estoy diciendo que no podemos seguir haciendo arte solamente. Pues mira, ya Rafa me comió el pensamiento, porque precisamente iba a traer la figura de Carlos Irizarry, ese acto, digamos, donde precisamente se borra la diferencia, por llamarle así, entre esto es arte y esto es tomar, literalmente, en este caso, un avión. Si lo hubiera hecho hoy, estuviera en Guantánamo. En ese otro contexto es interesante porque, pues, no fue así, cuando también era un momento bastante convulso. Pero, Miguel, bienvenido. Pues fíjate, tengo varias reflexiones o preguntas, pero la primera reflexión, fíjate, la voy a traer desde Australia, que usualmente trato de no hablar de Australia en este programa, que atendemos temas de Puerto Rico, pero mira, si alguien pone en duda la pertinencia del arte como instrumento, ¿no?, de comentario político o de resistencia, confrontación o lo que sea, aquí se está dando un fenómeno interesantísimo, y este es un país que pues se ha volcado al neoliberalismo casi a nivel de maqueta de estudio, pues absorbiendo incluso los aspectos más,
digamos, de imposición del Estado y de control central de la región asiática de la que somos parte, pues los está integrando a su marca de capitalismo salvaje, violento, pero todo con la sonrisa anglosajona. Y aquí se están cerrando, una escuela de arte se está cerrando en relación a otra, le llaman consolidación, eso acaba de ocurrir acá, entre dos universidades, no dos universidades, una escuela es absorbida por la otra, y la razón de ser por la que se cierra o se consolida esa escuela o desaparece, ¿va? Es precisamente porque representaba un foco de un tipo de arte que venía quizás de una línea conceptual, intelectual, de mayor conciencia, versus la otra, que se hablaba de un arte de nuevos medios, y la palabra nuevos medios pues era un eufemismo básicamente para hablar de un arte pues, que se le iba eliminando contenidos corrosivos, que entraba ya, aceptaba el mercado como el foro legítimo y único de la actividad artística. Así que cuando en un lugar como este, que esto es una ciudad que no tiene problemas de deuda ni de juntas fiscales, sino esto es un antro de abundancia y de exceso y de dinero y de interconexiones globales, cuando en un lugar como este se toman decisiones así, o sea, sobre el dinero en el sistema universitario, uno sabe que mira, todavía a ciertos núcleos y a ciertos conglomerados del poder les preocupa que el arte ande por la libre sin necesariamente los controles y las bridas que le da el mercado. Así que, por lo menos desde esta parte del mundo, a millas y millas de distancia, hay evidencia contundente de que todavía el arte es peligroso para algunos. Nada, lo suelto ahí para abonar la discusión. Con eso vamos a una pausa y regresamos bien rápido a Puerto Crítico. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Y regresamos a Puerto Crítico con Nelson Rivera, Rafa Acevedo y Bernat Tort, hablando sobre arte y política en tiempos de resistencia y violencia. Y yo sé que Miguel lanzó una reflexión y que también que a Rafa Acevedo le llamó mucho la atención varias palabras o conceptos de la boca de Miguel. Antro de abundancia, me parece que es una frase genial. No, yo pensaba que si la Junta viene a lo que todos sabemos que viene, ¿verdad? Es a cobrar y a precarizar nuestro país. Pero el mismo gobierno, quien administra la colonia, ha dicho que las prioridades en este momento, las prioridades en el sentido de quitarle fondos a estas tres cosas, ¿no? Educación, salud y seguridad. Y en la educación está claro que lo primero que desaparece son
las bellas artes, la literatura, el teatro, etcétera. Y a mí me parece que siempre hay una razón para eso, que no es una cuestión caprichosa de que vamos a eliminar las artes primero que nada. Bueno, vamos a eliminar las artes primero que nada, por supuesto, porque ahí están los locos, desde que lo dijo aquel griego, ¿verdad? Ahí están los tipos que piensan sobre lo que hay que pensar, ahí están los filósofos, ahí están los poetas, ahí están los teatreros, que son los que molestan, que son los que les da como ocupar los espacios públicos, que en realidad ya no son públicos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido me parece que es un momento precisamente para hacer arte, pero igual me estoy equivocando, a lo mejor no. Pero, y siguiendo esa línea, y de nuevo, entiendo y empatizo el punto que trajo Nelson, pero volviendo a esa necesidad del arte, me voy a poner heideggeriano. Heidegger decía la famosa frase, la ciencia no piensa, y parece una gran ironía, porque parece la gente que más piensa son los científicos. Se refería a que los científicos trabajan bajo lo que Kuhn llamaba un paradigma, y por lo tanto, una vez ya está pensada la idea general, lo que queda es aplicar. Entonces, un poco, ahora que trae Rafa el asunto de la Junta y cuáles son los lugares que se van a precarizar, cuáles son, pues sí, ciertamente hay una metáfora del arte en donde también es una lección de que hay una falta de creatividad, que en el caso del capitalismo no es casual. O sea, ¿por qué esa es la única forma de saldar la deuda? ¿Cuán creativos son para generar por cientos de interés ficticios, que ya están hablando de que está por 1000% de o sea, son bien creativos para eso, pero sin embargo, a la hora de cobrar, hay una falta inmensa de creatividad. Parecería que solo hay una solución. Y un poco la lógica detrás de Promesa también es como, bueno, no nos queda otra, así que vamos a negociar dentro de lo que es inevitable. Parecería que hay una inevitabilidad del Xochitl's Life, de cómo son las cosas. Yo creo que el arte es un recuerdo constante de que siempre tenemos la opción de una otra manera de acercarnos a un problema, que siempre tenemos de abrir el espacio, romper el espacio de lo posible y lanzarnos al espacio de lo imposible, que se convertirá luego de una militancia en una posibilidad más, en un nuevo mundo que podemos abrir. Yo creo que hay algo ahí que gestos como la cena negra nos están invitando a ver el espacio desde otra perspectiva que nos invita a esa reflexión. Y fíjate que hay muchas instancias en las que el arte político es el que menos evidentemente político es. Con esto quiero decir, por dar un ejemplo, la poesía de los años 70, en realidad, no de los 60, que es la poesía política, la poesía prosaica, la poesía que habla de la revolución, etcétera, etcétera. Como Guajana, etcétera. Como Guajana. Sin embargo, un poquito antes de Guajana y durante Guajana estaba escribiendo José María Lima, que es el poeta revolucionario. Es el poeta que todavía hoy los jóvenes repitan y les parece muy fresco. Pero el poeta que se autodenominaba marxista era Lima. Lima es un poeta marxista, sin embargo su poesía, entre comillas, no es marxista, su poesía es experimental, su poesía es poderosa, su poesía es juguetona, etcétera. Entonces ahí es interesante, ¿no? Cuando uno propone un arte político, no necesariamente está diciendo un arte panfletario. Es un arte que mueva la alfombra, un arte que incomode, más que una propuesta meramente tradicionalmente de izquierda, ¿no? Que es una cosa que se discute tanto, sobre todo en los medios sociales y electrónicos. Y de ese arte hay, y sigue habiendo, y ha habido, y yo no tengo ninguna preocupación de que eso pueda desaparecer. De hecho, aquí Rafa es un buen ejemplo de eso. Que sigue haciendo poesía, publicando libros de poesía en un país donde sus poetas más importantes han sido encarcelados. Entonces, pues, es una locura y él está haciendo esa locura y esa locura es real, está ahí. Por eso es que yo digo que vamos al próximo paso. Claro, y fíjate, dices ahora poetas encarcelados y locura, y obviamente hay que pensar en Matos Paoli, y es un ejemplo de alguien que militó. Y si bien es cierto que lo meten preso por unos discursos representando al Partido Nacionalista, en donde sí había mucha poesía en ese discurso, pero era también desde una posición de militancia política clara y dura. Entonces, un poco eso, cómo ver esa relación. Tú hablaste de política y arte, tal vez caminando un paso más hacia
esa raya que ya no podemos descifrar, o digamos hacia ese, dónde está el político, dónde está el artista, es decir, difuminar eso para que nos acabemos de politizar tal vez a ese nivel, aunque eso suene a panfletario tipo lo que estaba planteando Rafa, no sé, porque igual Lima, José María Lima, gracias, y también pienso en Ángela María, de esa generación también, eran poetas revolucionarios en su forma y contenido, no a lo tipo panfletario, pero también eran militantes. Y Correger también. Y Correger ni hablar. Y vamos a recordar también que, por ejemplo, en los años 50, cuando Albizu Campos iba a dar un discurso en una plaza pública, era acompañado por Matos Paoli, que recitaba uno de sus poemas, claro, en esa misma actividad, ¿no? Y entonces ahí tú tienes la poesía y la política de la mano. Sí. Los poetas quizás, los poetas en los años 30, digamos, para calificar, ¿verdad? Clemente Sotovele, Juan Antonio Correger, Francisco Matos Paoli, había una participación política radical en ellos tres. Sin embargo, la poesía de Clemente Sotovele tenía una base surrealista ineludible. Matos Paoli es el poeta místico. Correger reinventa una tradición indígena, casi se la inventa. Y en ese sentido, pues sí, son unos poetas que militan, pero esa militancia no necesariamente marca su trabajo. No sé, estoy tratando de pensar cómo contradecir a Nelson. ¿Cómo escribimos el poema escribir el poema y tomamos el edificio? Pero de nuevo, aquí el issue es que mientras haya Netflix y tengamos la opción de Netflix y el acto, tenemos demasiado que perder todavía. Entonces, cuando uno mira a los países donde la gente está haciendo cosas, ¿quiénes son los que están haciendo? Los que ya no tienen nada que perder. Y un poco, ahí está nuestra trampa, lo horrible, lo que como pensador político me desespera. Es precisamente que esas son tal vez las condiciones, y tal vez aquí lo voy a vincular con un post de Juanqui del otro día, hablando de cómo se puede integrar la protesta frente a la Corte Federal con la fila frente a vivienda de Plan 8. Pues ahí es que es el problema. La gente que está haciendo esa fila tiene el problema serio. Y es la razón de ser de la preocupación de esta otra gente, pero por alguna razón no nos podemos comunicar, porque los que estamos frente a la Corte Federal tenemos Netflix, y los que están acá están buscando dónde vivir. Entonces, ciertamente hay un desfaz gigantesco, porque nuestra acción es la libertad de expresión y el arte, y en ese sentido hay que darle la razón a Nelson, ese recurso del Estado moderno de la libertad de expresión, de permitirme, como decía Kant, piensa lo que quieras, pero obedece. Y nosotros vamos a la letra de Kant. Decimos lo que sea, hacemos el performance, hacemos locura, escribimos locura, pero obedecemos. Y así ciertamente no se va a llegar a ningún lado. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Ahora digo yo. Miguel, ¿algún comentario? Sí, fíjate, veo, no sé si es propuesta, pero veo funciones. Veo funciones o propósitos específicos. Mira, un lío muy simple que tiene en Puerto Rico toda expresión de oposición o de manifestación en el espacio público es lo poco fotogénico que nuestro espacio público se ha convertido, pues una vez se ha adoptado el patrón del desparrame suburbano, el privilegio del auto y demás. Incluso esas imágenes del campamento frente a la Corte, el edificio federal, quiero decir, son unas imágenes poco contundentes desde el punto de vista de que tiene valor mediático hoy en día. Y ahí hay un problema. El arte, en ese sentido, trae una función bien importante, pues compensa por la imposibilidad que en nuestro propio territorio, el modo en que ha sido ocupado, que es un reto, produce a la hora de lanzar imágenes que de alguna manera sinteticen el espíritu de protesta, quiero decir, que es donde yo veo que hay un problema enorme. Quiere decir que ahí el arte tiene un rol de traducción o incluso de compensar
pues, una deficiencia fotogénica. O sea, nosotros no tenemos un escenario de fotografía de protesta contundente. Sí, hay unas imágenes clásicas que usamos, pero no están funcionando muchas de ellas. Y pues, parados allí, el acto de estar frente al edificio federal, tan importante que es, sin embargo, la visualidad que produce no es, pienso yo, no me parece que es contundente, no da un gran mensaje. Sí, y entonces tendríamos que atravesar el fantasma, entonces tendríamos que dar el paso adicional que no nos atrevemos a dar. Sí. Tendríamos que atravesar esa frontera. Ajá, sí, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo es que vamos a dar ese paso? Y todos estamos dispuestos a dar ese paso. Entonces, por eso es que yo pienso que la cosa hay que reflexionar un poco más. Con esa pregunta tan importante, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Bernard Tort, Rafa Acevedo y Nelson Rivera. Adelante, comentarios. Estábamos hablando fuera del aire de cómo establecer el diálogo, por ejemplo, los que están frente al Tribunal Federal y la fila enorme frente al Departamento de Vivienda. ¿Cómo establecer un diálogo? Es un problema complejo, no es así de fácil como llegar allí y decir, bueno, nosotros queremos decirles esto. Claro. O ¿qué ustedes nos pueden decir a nosotros? Yo creo que es un poco más complejo y por supuesto reconocemos que es mucho más complejo que eso. Dar un paso adicional podría ser, y esto es otra propuesta, ¿por qué no podemos pagar de Darío Fo allí? Hacer teatro frente a un público que está allí esperando entrar a vivienda. Bueno, es una propuesta que uno parece como absurdo, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo? O sea, si las demás cosas han fallado, ¿por qué no hacemos teatro allí en una fila? Okay. Porque lo otro, tomar el edificio del tribunal, que es una metáfora, estamos haciendo una hipérbole aquí, una imagen, pues también solicita un expertise que creo que es muy difícil de encontrar en este momento. Hacer Darío Fo frente a la fila es una de las mejores cosas que puede hacer el arte político. Esto es animar a los que están luchando. Y por ahí se empieza. Pero no se puede quedar ahí. Hay que tomar el edificio. Es que uno de los problemas cuando uno se plantea, o sea, esa pregunta qué hacer, y sobre todo con relación a estos aparentes binomios, gente activista frente a la Corte Federal versus vivienda, es que, por ejemplo, en mi caso, siempre que lo pienso y donde me detengo y no puedo hablarlo en público porque me da vergüenza, es que
cuando llego a la hora de plantearlo, lo que sale es un discurso del ellos y el nosotros. Como nosotros acá, los de izquierda activistas, vamos a relacionarnos vamos a decirles, mira, así es que hay que protestar, o es para ustedes que estamos haciendo esto, en donde, porque ellos son un otro distinto al nosotros. Otro acercamiento, enséñennos, háblennos de sus condiciones de explotado o de precarizado o de nuevo, estableciendo en donde se nos salen entonces nuestras contradicciones, nuestro aburguesamiento radical, a lo que aludía yo con Netflix en un comentario anterior. Podemos repensar esa relación incluso como antagónica, ir allí a invadir esa fila. Tal vez eso es más interesante, aceptar un conflicto ahí que tenemos que resolver. Para ponerme maoísta, las pequeñas contradicciones las tenemos que resolver entre el pueblo, ¿verdad? Porque son dos caras, creo yo, de la misma moneda. Una es una cara que apalabra unas condiciones que van a precarizar la isla, y la otra son pues la realidad de esa precarización. Claro, precisamente en esa línea de precarización, un poco trayendo lo que mencionó Nelson mientras estábamos fuera del aire, es que esa condición de perder el hogar o de no tener hogar cada vez más se está generalizando, y el proceso de precarización, pues ya sabemos que parte de ese proceso es precisamente que las clases supuestas, esa construcción, ¿verdad?, ese invento sociológico de la clase media, pues se va desbaratando, y cada vez la precariedad pues va siendo una condición generalizada, ya no solamente en un sector, digamos, solamente el sector ese que el supuesto ellos, sino que cada vez más pues eso se va generalizando, y poco a poco pues esas filas van a tener que unirse tarde o temprano, y sería interesante que comenzara a darse ya. Quiero traer a Miguel a la conversación. Mencionas, Rafa, es la tercera vez, yo creo que tú mencionas en esta sala a Darío Fo y el no pagar. Así que vamos a tener que hacerlo ya. Yo no entiendo por qué todavía no se ha montado esa hora. Me parece bien. Así que nos traemos aquí el gran bufo italiano comunista para que nos inspire en este proceso, porque es una gran obra, sin duda alguna. Miguel. Sí, quería preguntarle al panel qué habría que decir sobre la necesidad de innovar en los lenguajes de expresión de cara pues a lo que estamos enfrentando ahora mismo. O sea, no sé que miramos muchas referencias que han funcionado antes, en otros contextos y demás, pero ¿qué pudieran decir ustedes sobre la necesidad de introducir quizás otros lenguajes de protesta desde el arte o desde la acción misma, que es algo que hemos dicho aquí en el programa en varias ocasiones, ¿verdad? A veces nos han caído chinches incluso por entrar en esa queja o crítica, y lo digo en función de que hay un país que mayoritariamente parece que apoya esa junta, que quiere que esté ahí, que piensa que nos va a limpiar nuestros regueros, va a redimirnos de una clase política maldita, y entonces pues si tienes una audiencia que realmente está convencida o estacionada en una apreciación, no es esto una invitación a buscar otros lenguajes, no solo a cambiar el mensaje quizás, pero a buscar otros lenguajes. Y temo caer en el ellos y nosotros, pero sí hay algo ahí de ellos y nosotros cuando vemos las encuestas formales e informales que dicen que la gente sí quiere eso, que está pasando ahí, de eso de lo que nos estamos quejando. ¿Cómo lo ven? Yo pienso que la innovación en los lenguajes es prácticamente inevitable. Yo, por ejemplo, que he estado aquí tantas generaciones, puedo decir que cuando yo voy, por ejemplo, voy al frente al tribunal, yo veo que están pasando ahí cosas que 40 años atrás yo no hubiese visto en las mismas circunstancias, ¿no? Yo creo que cada momento exige su manera de decir y hacer las cosas. No sé qué, ¿verdad? Sí. Sí, no, ahí me fui un poco en blanco. Yo he visto, por ejemplo, en el tribunal, o he visto en la Universidad de Puerto Rico últimamente, las asambleas y los plenos, los plenarios, me parecen muy democráticos.
Eso llama mi atención. Para bien o para mal, ¿verdad? Pero estoy diciendo que es distinto. Es una participación muy, muy plural en ese tipo de reunión y de asamblea. Y es por la internet. Y es probable que sea por la internet, sí, porque se reproduce ese intercambio democrático, digamos. Eso podría ser muy bueno si se tiene, pues, la destreza, ¿no? para esos debates. Y es probable que una de las razones por las cuales aquella famosa asamblea del 25 de julio fue tan desastrosa era porque se partía de la premisa de que aquí llegamos nosotros, hacemos esta asamblea, nos escuchan y breguen con lo que hay y esto es lo que decidimos. Así no puede ser ya. En ese sentido, pues veo que hay allí cosas que no veía, por lo menos no me había fijado en esas discusiones tan democráticas, por llamarlo de algún modo, ¿verdad? Yo creo que están en blanco como Bernard. Es que yo creo, ya me acordé de lo que quería decir. Que a mí del comentario de Miguel, es algo que he reflexionado o que he pensado mucho en estos días, porque vi un reportaje de que hay una gente que no votó que al Bernie no ganar la nominación, dicen que van a votar por Trump. Y por muchos días estuve, ¿cómo es posible que sea que una persona que está dispuesta a esto brinca el charco? Que la opción es o A o 5, otro sistema, es decir, y la respuesta que encontré o el sentido que le di es precisamente así como a principios del siglo pasado teníamos ante la crisis del capital habían dos respuestas, el comunismo o el fascismo. Pues un poco hay un descontento tal con la forma en que se ha manejado, en particular con la clase política, que tú tienes dos tipos de discursos que tienen como fundamento esa sensación. Es una emoción de descontento con el status quo, ya sea que la resuelva hacia, para mí, la solución adecuada, la solución política, la solución de hablar de redistribución de las riquezas, de transformación radical del sistema económico, etcétera. Pero ten en cuenta que mucha de esa gente que está desde el coraje, y tengan en cuenta que tenemos el coraje a flor de piel, y la gente está, o sea, se le sale, no de manera verbal, sino pues esa misma emoción se puede trastocar fácilmente a la versión fascistoide, que para mí es lo que debemos evitar. Ahí es donde tenemos mucha responsabilidad, en que esa gente que está a favor de la Junta lo que está diciendo es: estoy harto del despilfarro, de la desigualdad, de los mismos agentes robándose los chavos y quedando impunemente, etcétera, y que se roben 22 millones de pesos y van 5 años a la cárcel, y mi hijo lo cogen con perico y va a 20, va a 15. Pues es esa misma energía. ¿Cómo logramos entonces canalizar o expresar? Y ahí está la cuestión del lenguaje. Y ahí, fíjate, podemos aprender de Podemos, de alguna manera bajarle un poco a la retórica izquierdosa socialista y buscar un lenguaje común que pueda juntar las dos filas, ¿verdad? Las dos filas de las que hablamos, la de frente al tribunal y frente a vivienda. ¿Cómo convertir al buitre en una metáfora también que condense esa rabia? Porque cuando el gobierno cleptócrata de Puerto Rico toma 4.5 billones de dólares prestados y los bonistas vienen a cobrar 33, pues creo que ahí los bonistas son la madre o el padre, o lo que usted quiera, de la corrupción, ¿verdad? En ese sentido, pues sí, yo creo que se justifica esa rabia contra nuestra clase política, pero tengamos en cuenta que encima de esa clase política ahí está otro poder que casi como ya la clase política nuestra es una caricatura al lado de este otro poder. Pero te interrumpí de una manera procasa. Un poco pensando en lo que habías dicho, Bernard, que me parece fundamental cómo uno canaliza esta rabia que se siente, y en un contexto donde aquí en Puerto Rico, por ejemplo, esa rabia, bueno, en todas partes del mundo, obviamente la rabia se puede somatizar y acaba en un
ataque al corazón, en un ataque de pánico, en un derrame cerebral, en lo que sea, pero en una sociedad donde está tan medicalizada, donde hay una farmacia en cada esquina, donde estamos tan endrogados, de alguna manera ese coraje, esa rabia, esa preocupación, ese estrés se individualiza y lo que hace es que se consume la droga y uno casi que se despolitiza a un nivel terrible y lo lleva a otro plano. Siempre en el cuerpo, pero de otra manera. Y el arte me parece que puede ayudar, porque si no es así, también es a través de las iglesias fundamentalistas muchas de las veces, unas iglesias pues obviamente que sí se concentran en esas emociones y que permite un tipo de despojo, porque también tiene un efecto real en lo que es tanto el cuerpo como la salud. Y cómo el arte puede también ayudar a manejar esas emociones, pero entonces de una manera que se politice y que podría hasta radicalizar y ver el que esto no es una situación nada más individual, sino colectiva. Pero vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que pero ella vivía como en una vitrinita. Pero ¿por qué tú dices eso? Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con Nelson Rivera, Rafa Acevedo, Bernard Tort y Miguel en las antípodas. Un abrazo, Miguel, y te escuchamos. Empezamos contigo. Sí, una preguntita. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de, dentro de toda esta línea de innovación del lenguaje, del arte y demás, de en lugar de buscar lo raro, lo que se distancia, lo que es insólito y por ende lo podemos poner en Instagram, en donde sea, de producir lenguaje que la gente pueda adoptar, de forma tal que la protesta y el artista ya no es ese ser extraño allá, sino es una fábrica, digamos, de lenguaje que puede ser adoptada por todo el mundo. Y entonces eso le da un modo de replicar, digamos, el acto único del arte. Pues es que, no sé, en medio de esta situación, estoy pensando aquí estratégicamente, o sea, el seguir enfatizando un arte que es único, que es tan particular y demás, versus algo que puede ser adoptado por todo el mundo, y claro, con todos los niveles de interpretación que eso puede dar, aunque haya el peligro de lo reductivo, de lo que es demasiado simplón y demás, pero
puede ser ya llevado con uno, ya no es sobre el artista, ya es sobre algo que se convierte en un hábito social y demás. No sé, pienso que hay algo ahí a explorarse, que no estamos trabajando necesariamente, porque todavía pues es el gesto artístico único, especial, que entonces se cubre y demás, que sí, que uno puede replicar en las redes y eso, pero no es algo de lo cual todos podemos formar parte. Entonces no sé qué pueden decir ustedes ahí en términos de, del contexto histórico de ese tipo de manifestación, donde el arte lo que crea son lenguajes a ser adoptados por medio mundo, por el que quiera y cuando quiera. Pues yo haría una enmienda política a tu comentario, y es que en vez de decir accesible a todo el mundo, que es un vocabulario que para mí es políticamente peligroso, porque parecería que estamos buscando una unidad cuando realmente la política requiere antagonismo. Yo diría por cualquiera. Antagonismo. No por todo el mundo, sino por cualquiera, implicando que nadie, tu lugar de procedencia no es lo que te excluye de ciertos lugares, sino que cualquiera podría decir. Suena como una tontería, ¿verdad? Pero me parece importante, sobre todo a raíz de los llamados a la unidad, etcétera, etcétera. Siempre hay que mantener el antagonismo por ahí. Y ahora, me disculpas, pero voy a hijackear la conversación a retomar lo de la bandera, que un poco es lo que nos trae hoy. Pero es que tiene que ver con tu comentario también, con esos vocabularios y qué significan y cómo podemos leer esos vocabularios, que tal vez el arte, la ambigüedad del arte, precisamente abre la puerta a que cualquiera puede comentar porque no tiene una lectura particular, porque hay muchas reacciones. Pues, cualquiera puede pintar de negro su bandera de Puerto Rico. Aquí todo el mundo tiene bandera de Puerto Rico en algún lado. Hay que decir que hace unos años Carlos Andrés Ibarra, que es un artista, ¿verdad?, puertorriqueño, hizo unas banderas negras en tela. Y Marta Mabel Pérez hizo unas banderas blancas que se exhibieron en el MAC. O sea que el gesto no es realmente nuevo. Okay. Por cierto, hace unas semanas atrás, la bandera que se usó en la parada de la comunidad LGBT era una bandera multicolor. Seguro. Así que esa bandera sirve para muchas cosas. Y yo creo que tal vez esa es la discusión de lo que nos plantea, es reflexionar sobre el dinamismo de los íconos, ¿verdad? De que lo que tenemos que dejar de hacer precisamente es pensar que esa iconografía tiene un significado estático, sino que precisamente está ahí tan a flor de piel, con los nervios tan a flor de piel como el resto de la gente, y responde a las distintas situaciones que van surgiendo, y eso es lo que debemos ver, ese colectivo como un colectivo siempre dinámico, ese icono que supuestamente nos representa a un todo que está o a una totalidad que está en constante conflicto y movimiento. Que es lo que nos referíamos al principio del programa, con lo que más molestaba era precisamente esa discusión llana sobre que había una especie de tratamiento indigno de la bandera de Puerto Rico, cuando se trata de una resignificación, de reapropiarse de ese ícono y transformarlo, ¿no? Como se hizo hace 2 semanas, como se ha hecho antes en el arte, como se hizo ayer, etcétera. O sea, que deberíamos reflexionar sobre eso, por qué se hizo, en qué contexto, quiénes fueron, cuál es el propósito, cuál es mi lectura. Eso es más interesante que ponernos a pelear ahora que eran 3 franjas rojas y 2 blancas, y el triangulito era azul celeste y no el de Lela, sino el azul celeste. Chico, Betances, en un contexto también muy particular, decía que las banderas son un trapo, ¿no? Que uno les pone el significado. Pero no quiero seguir hablando de Betances. Pues yo quisiera traer, Nelson hoy posteó una bandera de Jasper Jones, el artista clasificado como pop. Yo no le pondría en pop porque es mucho más que eso. Él tiene mucho trabajo sobre la bandera, y en particular el que Nelson postea es una bandera en grises y blanco. Pero hay otro trabajo que me llama la atención, que es, él tiene 3 banderas, una bandera sobre una bandera, encima de ella una bandera de Estados Unidos más pequeñita y otra más pequeña aún, que nos llama a precisamente hablar de esa multiplicidad de cuántas Américas hay en América, o los distintos metarrelatos de, yo creo que fue John Oliver el otro día en el programa de John Oliver, que ahora no recuerdo cómo se llama, This Week Tonight, hizo un chiste que según la representatividad de los filipinos, creo que eran, en
o de Guam, de los ciudadanos de Guam en las fuerzas americanas, el patriotismo y la bandera americana se debería definir como, él dijo, y la puso, ¿verdad? La bandera americana debería ser un hombre de Guam aguantando una bandera americana. Y entonces ese juego constante de qué es lo que significan esos símbolos, a quién representan, y qué nos quiere decir, para llevarlo al asunto del arte público y de muchas de las quejas de la gente de, mira, le pintaste a un cuadro de otra persona, y la cuestión del copyright, que eso a mí me enferma, ¿verdad? Que hablar un poco de que el arte público está ahí precisamente en público para ser intervenido, para tener un diálogo con el transeúnte, y el ejemplo que tenemos clarito es el del grupo Moribibi. El mural que le pintaron los panties y el brasier, y lo hermoso del gesto de Moribibi, que acaba de contestar el gesto haciendo una instalación en el lugar donde estaban los senos censurados. Pusieron como si fuera una imagen pixeleada o censurada de los senos de lejos. Cuando te acercan, son fotos de las reacciones del grupo que salió, de las mujeres que sacaron sus senos en defensa del mural y en defensa de ese arte público. Para mí, eso es infinitamente más rico y más productivo que el respeto, ¿verdad? Y la santificación de los murales públicos. Varios segundos cada uno. Rafa. ¿Yo? Sí, para ir cerrando. Yo recuerdo la presencia de Madonna en el Juan Ramón Luriel en Bayamón hace algunos años. Que la santificó. Que fue un modo, quizás la primera vez para mucha gente en la que la bandera de Puerto Rico creó una cierta duda. Esto fue indigno, esto fue un insulto, fue un elogio. Y nos puso a pensar sobre ese icono. Yo creo que para las generaciones que no sean de las de ustedes pueden relatar qué fue no, lo que pero hay que son varios segundos. Por favor. Nelson, ¿alguna reflexión final? Hay que seguir haciendo arte. Yo voy a seguir haciendo arte. Pero hay que tomar el edificio. Y hay que tomar el edificio, sí. Y Miguel, para ir cerrando, varios segundos. Pues no sé, me cogiste en blanco. También, eso es parte. Que hay que en negro te cogimos conectarse, que no pueden ser las mismas audiencias de siempre, que tenemos que superarnos a nosotros mismos, pienso, y que pues a veces es cómodo hablarnos entre nosotros literalmente como hemos hecho hoy, pero que tenemos que no perder el interés en audiencias y en nuevas audiencias, y pues concurro con el agonismo-antagonismo que plantea Bernat como objetivo fin de esta conversación. No es que todos estemos en el mismo bote unidos, kumbaya, es que cómo articulamos, digamos, nuestros distintos niveles y marcas de indignación en un gesto pues que tenga algún valor instrumental. Ahí lo dejo. Con eso nos despedimos, un abrazo fuerte y muchas gracias por estar con nosotros en Puerto Crítico. Hasta la semana que viene. It was a pleasure. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.